justicia cobra su mayor sentido cuando se ejerce con humanidad, responsabilidad y compromiso con las generaciones presentes y futuras. Muy buenos días con todos, sean cordialmente bienvenidos a esta nueva jornada de la Diplomatura Internacional en Justicia Humana y Ecología Integral, el rol del operador judicial ante los desafíos globales. Antes de iniciar, le solicitamos mantener sus micrófonos apagados durante las exposiciones y utilizar el chat para consultas o comentarios. Informamos además que esta actividad está siendo transmitida a través de las redes sociales y les invitamos cordialmente a compartir los enlaces de transmisión para seguir difundiendo este importante espacio académico. A continuación, tengo el honor de presentar al moderador de esta jornada, el doctor Byron Casillas, quien conducirá el desarrollo académico del evento. Le cedemos el uso de la palabra, doctor. Gracias, Joshua. ¿Cómo están? Yo soy Byron Casillas, el moderador de este evento académico. Este evento, la Diplomatura de Justicia Humana y Ecología Integral, ha sido en homenaje al doctor Eduardo Lugar. Referente a esto, ¿por qué nace esta diplomatura? Nace bajo un espacio de reflexión jurídica, ética y humanista sobre el repensar de los operadores de justicia frente a los grandes desafíos contemporáneos. Como ustedes conocerán, esta programación está estructurada en los 4 grandes módulos. Bueno, el primer módulo es Justicia y el Grito de la Tierra, Fraternidad Social y el Derecho al Encuentro, Vulnerabilidad al Descarte y Dignidad Humana, y el operador judicial como servidor de la humanidad. Esta diplomatura es un homenaje, como les había dicho, al doctor Eduardo Lugar, que nos ha acompañado de manera permanente dentro de nuestras iniciativas académicas dentro de Naulacor, siempre brindando un apoyo intelectual, humano, profesional y fundamentalmente en el crecimiento y consolidación institucional. Antes de dar paso al currículo de la doctora Luana, me voy a permitir dar una noticia importante donde los abogados también aportan referente a la parte del derecho probatorio. En esta parte es un hilo en donde Andrés Vanega Canosa, que les puede importar, le pueden seguirle, es un abogado colombiano, en donde dice que China nos está mostrando el futuro del derecho probatorio y es más prometedor de lo que les parece. Mientras debatimos riesgos de la inteligencia artificial, ellos ya pusieron a trabajar y a hacer la prueba más confiable, rápida, verificable y vale la pena poder escuchar. Dentro de esto, menciona que la prueba electrónica, como el blockchain, desde el 2018 en los tribunales de Pekín, de Cantón, admiten evidencia certificada en cadena de bloques, menos trámite, más trazabilidad. En el 2021 dieron un salto enorme. La prueba en blockchain se presume auténtica, la tecnología aporta una garantía integral en ninguno de ellos, con sello manual que ofrecía. La seguridad jurídica está ganando. Capa 2. En el sistema 2006 de Shanghái, codifica el estándar de recaudo probatorio de 102 delitos para ayudar a policías y fiscales a no dejar vacíos ni errores la inteligencia artificial como control de calidad de la prueba. Dentro de esta parte, el objetivo es atacar 3 causas de error judicial: prueba débil, examen insuficiente y disparidad de criterio. Uniformidad como arbitrariedad, una vieja y noble aspiración del debido proceso. Dentro de esto hay una madurez frente al design de la doctrina china y ha diseñado soluciones probatorias para proteger la verdad antes que el problema escale. Anticiparse es la mejor forma de brindar el proceso. La lección de fondo que nos da inteligencia artificial, gobernada por la debilidad de la prueba, la fortalece. Existen estos puntos de trazabilidad, verificabilidad y uniformidad son los pilares en la tutela judicial efectiva. Les invito a que ustedes también puedan estar, los abogados, complementados con esta inteligencia artificial, que esto es lo que se nos viene para futuras generaciones. Joshua, ponme en el currículo que le voy a dar lectura a la doctora para que pueda abrir la conferencia. La doctora Luana Romero es ejecutiva de AMLG de Regulation. Es una de las voces más destacadas de LinkedIn, de las 100 mejores empresas de tecnología financiera a nivel mundial. Especialista en compliance regulatorio para el mercado financiero internacional y para los criptoactivos. Conferencista y docente internacional en cursos sobre temas: compliance, riesgos, finanzas, tecnología,
blockchain y criptoactivos. Es directora académica en certificaciones internacionales de GRC y AML. Licenciada en Ciencias Contables, MBA en Auditoría, Contraloría y Finanzas. Dentro de esta parte, hoy la doctora vamos a tener en el tema el rol del juez ante el grito de la tierra. Doctora Luana, es un gusto que esté con nosotros y le cedo el uso de la voz. Hola, doctor Castilla. Hola, Emanuel. Hola, toda nuestra comunidad de Naula Corp. Para mí es un honor estar aquí una vez más en mi querido Ecuador, que yo soy apasionada por Ecuador. Bueno, para mí es un honor estar en esta diplomatura tan especial en homenaje al doctor Ludiger, ¿no? Muy especial todo eso y para mí aún más especial estar aquí con toda la comunidad jurídica. Yo, que soy una profesional de compliance, de finanzas, pero que trabajo muy cercana, muy de cerca con todas las áreas relacionadas a la justicia, ¿no? Emanuel, por favor, ¿puede compartir la presentación? Gracias. Por favor. Listo. Sí, puede seguir, adelante. Gracias, más uno, por favor. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, así como el doctor Castilla me presentó, ¿no? Yo soy una profesional de finanzas, trabajo con cumplimiento, trabajo con prevención de delitos financieros, con toda esta área involucrada con la integridad, con la justicia también, de la mirada, desde la mirada de cumplimiento para las empresas, para el Estado, desde la mirada de mejores prácticas de integridad y porque sí, aquí junto a toda nuestra comunidad de jurídica, de profesionales, abogados, juristas y todo eso. Bueno, cuando yo recibí esta invitación, para mí, la verdad, lo que pasó en la mi cabeza en primer momento fue un honor en poder representar más una representante de Brasil aquí con ustedes y me ven una frase muy importante, la confianza global, la responsabilidad compartida. Cuando yo pienso en los pilares de justicia, de integridad, siempre hay que tener la gobernanza, siempre hay que tener toda una base para que podamos seguir adelante. Por ejemplo, para los profesionales que trabajan con las áreas involucradas de tecnología, de ciberseguridad, seguridad de la información, ellos hablan mucho de esta cuestión de continuidad del negocio. Pero para mí, que trabajo además de eso con las cuestiones de integridad, yo pienso en la continuidad de la nuestra sociedad, de las nuestras generaciones, de la nuestra gente. Pero para que podamos garantizar la continuidad, el éxito de una sociedad, tenemos que garantizar la confiabilidad, la confianza en todos los procesos, a empezar desde la parte humana, a empezar desde todas las personas. Emanuel, por favor, ¿puede compartir? Qué bueno, Leonice. Bueno, tenemos acá una comunidad muy grande aquí con nosotros, brasileños también, Leonice, doctor Edilson, tanta gente especial de toda Iberoamérica, hasta ponentes de España también, amigos muy cercanos que vamos a tener acá. Para mí es un honor compartir con ustedes y también estoy aquí a la disposición. Después, nuestro equipo de Naula Corp puede compartir todos mis medios con ustedes, desde LinkedIn, todos los medios para que podamos garantizar aquí una buena comunicación y compartir conocimiento y aprender un poquito más cada uno, ¿no? Buenísimo. Un tema súper importante, el rol del juez ante el grito de la tierra, por Dios, gobernanza, riesgos globales, integridad institucional del siglo XXI. ¿Sabes lo que me llama la atención? Bueno, distinguidos magistrados, operadores judiciales, acadêmicos e participantes, toda a nossa comunidade na Aula Corp que temos acá. Quando eu recebi esta invitação para reflexionar sobre este tema, o rol do juiz ante o grito de la tierra, minha primeira reação foi a mesma que provavelmente muitos de vocês tiveram. Pensei imediatamente em questões ambientales, ESG, cambio climático, la degradación de los ecosistemas, pensé también en los desafíos ambientales que enfrenta la nuestra generación.
Pero lo más importante, yo comprendí que quizás el verdadero significado del grito de la tierra es mucho más amplio. En la verdad, estamos hablando aquí que el grito de la tierra únicamente, talvez únicamente por deterioro del medio ambiente, talvez também grita quando aumenta a corrupção, quando fortalece a criminalidade organizada e quando se debilita a confiança pública. Bueno, cuando las instituciones pierden la legitimidad, cuando los riesgos globales superan la capacidad de respuesta de los estados y cuando la sociedad comienzan a cuestionar los pilares que sostienen la convivencia democrática. Desde esta perspectiva, el grito de la tierra puede entenderse como una advertencia sobre la necesidad de fortalecer la gobernanza, de gestionar los riesgos emergentes, de proteger aquello que constituye uno de los activos más valiosos de cualquier democracia, la confianza institucional. Por eso, hoy yo quisiera invitarlos a reflexionar, la verdad, sobre una pregunta fundamental. ¿Cuál es el papel del juez en un mundo caracterizado por la incertidumbre, la complejidad y los riesgos globales? Por favor. ¿Puede seguir adelante? Gracias. Cuando pensamos en esta cuestión, vivimos en una era de riesgos interconectados, ¿no? Cuando pensamos los desafíos del siglo XXI, pero a mirar, durante gran parte del siglo XX, las amenazas que enfrentaban las sociedades eran relativamente identificables y localizadas. Por ejemplo, los problemas económicos se trataban como problemas económicos, los problemas ambientales se abordaban como los problemas ambientales, los conflictos políticos se analizaban desde una perspectiva política. Sin embargo, en el siglo XXI, esta separación ha desaparecido. ¿Por qué? Hoy vivimos en un entorno caracterizado por riesgos interconectados. Un conflicto geopolítico puede generar la instabilidad económica. Bueno, estamos viendo esto en los medios, ¿no? Toda la cuestión, la temática global de guerra, ahorita acuerdo entre Estados Unidos e Irán de cesar fuego. También hay la cuestión de la instabilidad económica que puede alimentar la corrupción que puede debilitar las instituciones, la debilidad institucional que puede favorecer la criminalidad organizada. Y cuando hablamos de esta cuestión de criminalidad organizada, hay un punto muy importante y especial acá para nosotros. Sabemos que el mayor dolor de América Latina es el crimen organizado, pero ¿dónde está la esencia de este crimen organizado? La corrupción que afecta a todos los rincones, a todos los países. O sea, todos nosotros vivimos en un techo de vidrio. Pero no estoy aquí para hablar de un libro de horrores, en la verdad, porque nosotros de la región de América Latina, en la verdad, tenemos aquí una comunidad de Iberoamérica también. Pero mirando en América Latina, sabemos de nuestro mayor dolor del crimen organizado, pero somos resilientes. Puedo asegurar para ustedes, yo hago viajes muchos viajes durante el año a trabajo en capacitaciones, ponencias, investigaciones también. Soy investigadora, consultora. Y puedo garantizar, de la mi última gira de la integridad, donde yo estuve en España, yo estuve de cerca allí con qué estás pasando en las temáticas de prevención de delitos financieros, de combate a la corrupción, al crimen organizado, y ellos en España están haciendo un proyecto muy especial, donde están, ¿cómo puedo decir? Están haciendo un proyecto para optimizar, para actualizar todos sus estándares de prevención de los delitos, del crimen organizado y todo eso, donde ellos están haciendo un benchmarking, donde ellos están mirando como la tempestad de ideas, como la lluvia de ideas, América Latina. Porque nosotros tenemos logros. Alguien puede me preguntar, ¿dónde hay los logros, Luana? Por ejemplo, tuvimos hasta un toque de queda aquí en Ecuador, ahorita cuando empezó mayo, estamos viendo las pandillas, todo lo que pasó, por ejemplo, el Mencho, que murió de Nuevo Jalisco, cartel Nuevo Jalisco, Generación en México, el crimen organizado, hasta en Brasil, 2 organizaciones criminales fueron designadas como terroristas. Bueno, inclusive hoy acá en Brasil, yo me voy a tener el honor de hacer una ponencia para las autoridades acá a las 9 de la noche Brasil,
7 de la noche de Ecuador. Estás en mis medios, pueden ali asignar para asistir, donde me voy a hablar todo lo que pasa, cuáles son los estándares y lo que va a impactar a nuestro ecosistema brasileño, por ejemplo, principalmente el ecosistema financiero, con esta designación de las entidades criminales como terroristas. Pero cuando pensamos en esta cuestión de favorecimiento de la criminalidad organizada, la expansión de la criminalidad organizada puede afectar la confianza pública y la estabilidad democrática. ¿No? Por primera vez en la historia moderna, los riesgos ya no actúan de manera aislada. En la verdad, riesgos, fraude, delitos conectos, todos ellos interactúan entre sí, se potencian mutuamente y producen efectos que atraviesan fronteras, sectores e instituciones. Cuando yo hablo que somos una región, personas, somos resilientes y hay casos de éxito, yo hablo, por ejemplo, de lo que entidades como, por ejemplo, la UNODC. Yo ya tuve la oportunidad de trabajar con ponencias, con capacitaciones junto a la UNODC de varios países, ponencias sobre crimen organizado junto a la UNODC de Ecuador, de República Dominicana y de tantos países, y yo acompaño desde cerca lo que muchas oficinas de la UNODC acá en la región están haciendo de trabajo fuerte y serio. Es un trabajo que en primer momento no sale a los medios, pero que em médio prazo de tempo, vas a salir em los medios com resultados. Puedo garantizar que, por exemplo, há muitos casos de estandares de segurança que estão empezando a lograr, por exemplo, a diminuição de roubos, de assaltos em muitos lugares, a questão de la população tendo um pouco mais de segurança, de ajuda da polícia em muitas ciudades. Tenemos, por ejemplo, la cuestión que el doctor Byron nos habló sobre la blockchain, sobre esta cuestión, lo que la blockchain puede nos ayudar, por ejemplo. Puede nos ayudar desde la cuestión, por ejemplo, de smart contracts, los contratos inteligentes, para ustedes, comunidad de abogados, de juristas, esto es sumamente importante. Pero cuando pensamos en blockchain, eso no está solamente para criptoactivos o para un smart contract, un contrato inteligente. La blockchain puede nos ayudar en muchos estándares, desde, por ejemplo, la salud, en las cirugías con los robots, desde la cuestión del gobierno, desde la cuestión de apoyar en todo un sistema de seguridad estratégica también para nuestra sociedad. Pero siguiendo un poquito más adelante, por favor, puede seguir. Bueno, cuando hablamos de esta gobernanza, la gobernanza, ¿por qué la gobernanza importa? Es un estándar muy importante, porque desde la perspectiva de gobernanza y de la gestión de los riesgos, eso significa que los desafíos contemporáneos ya no pueden analizarse de manera fragmentada. ¿No? La corrupción ya no es únicamente un problema penal, el lavado de activos ya no es únicamente un problema financiero, los delitos financieros, los delitos, perdóname, ambientales ya no son únicamente un problema ecológico, la desinformación también ya no es únicamente un problema tecnológico. Todos ellos representan riesgos sistémicos que afectan la estabilidad institucional. Bueno, ¿y cuando los riesgos se vuelven sistémicos? La confianza se convierte en un activo más importante de una sociedad. Bueno, por eso la pregunta ya no es únicamente cómo responder a cada riesgo. La verdadera pregunta es cómo fortalecer las instituciones para que puedan resistirlos. Por favor. Bueno, seguir un poquito más de cerca con esta cuestión de la gestión de los riesgos, ¿no? Cuando hablamos de gobernanza, por ejemplo, muchas personas piensan que inmediatamente en juntas directivas, empresas o regulaciones corporativas. Sin embargo, la gobernanza es mucho más que esto. Representa la capacidad de la institución para la toma de decisiones legítimas, para gestionar los riesgos y responder adecuadamente a los desafíos que enfrenta. Desde esta perspectiva, toda institución necesita de gobernanza. Desde las empresas, los gobiernos, los organismos internacionales y también los sistemas judiciales. Pero pensando un poquito más, las grandes crisis del siglo XXI nos han enseñado una lección importante. La mayoría de los problemas contemporáneos no surge porque faltan leyes, no surge porque faltan regulaciones o porque faltan instituciones, surgen porque faltan los mecanismos de gobernanza. Y cuando la gobernanza falla, aumenta la corrupción,
disminuye la transparencia, se debilita la confianza, crecen los riesgos y las instituciones pierden la legitimidad. Por eso, la pregunta ya no es solamente ¿qué debemos hacer? La pregunta es ¿cómo debemos gobernar? La gobernanza no elimina la incertidumbre, ela permite que las instituciones respondan mejor allá, mejor a ella. Y hablando de los riesgos, cuando escuchamos la palabra riesgo, muchas veces las personas piensan inmediatamente en las amenazas, ¿no? Sin embargo, desde la perspectiva de gobernanza y de la gestión de los riesgos, el riesgo no es necesariamente algo negativo. El riesgo, en la verdad, representa la incertidumbre. Toda institución, sin excepción, convive con la incertidumbre. O sea, para todos los procesos, no hay un proceso que no tenga riesgo. Existe desde que sea el bajo riesgo. Y es por cuenta de eso que siempre estamos en la búsqueda. Yo solo decir, nosotros profesionales que actuamos con la integridad, yo que trabajo con prevención de delitos financieros, prevención de lavado de dinero, gobierno corporativo, risk assessment, gestión de riesgo y todo eso. Siempre estoy en búsqueda de garantizar el bajo riesgo, el escenario con la mayor, como puedo decir, mirada positiva para toda la sociedad, para mis clientes, para toda una sociedad, ¿no? Las organizaciones más sólidas del mundo no son aquellas que eliminan todos los riesgos, porque eso es imposible, pero son aquellas que desarrollan la capacidad de identificarlos, de comprenderlos y de responder oportunamente. Esta lógica no se aplica únicamente a empresas o instituciones financieras, también es aplicable a los sistemas judiciales. Podemos pensar en los poderes judiciales que enfrentan los riesgos tecnológicos, los riesgos reputacionales, los riesgos operativos, riesgos institucionales y los riesgos relacionados con la confianza pública. Bueno, la pregunta no es si existen riesgos, si existirán los riesgos. La pregunta es si estaremos preparados para enfrentarlos. Podemos pensar así. Hace 20 años, poucos hablavam de inteligência artificial, deepfakes, cybercriminalidad, criptoativos. Hoy en día son desafíos reales para gobiernos, reguladores y sistemas judiciales. La gestión de los riesgos permite transformar la incertidumbre en preparación y la preparación fortalece la confianza institucional. Por favor. Pero incluso, la mayor gobernanza y la mejor gestión de riesgos resultan insuficientes si una institución pierde aquello que constituye un activo más valioso, la integridad. Hablando de la integridad, este capital invisible de las instituciones, ¿no? Es así sumamente importante que podamos comprender el significado mayor de la integridad. Cuando hablamos de la integridad, solemos pensar en conducta individual. Sin embargo, en el siglo XXI, la integridad debe entenderse también como un atributo institucional. Una institución íntegra es aquella que genera la confianza porque actúa en coherencia con la transparencia y la responsabilidad. La legitimidad no proviene únicamente de la ley, también proviene de la percepción social de las decisiones justas, imparciales y consistentes. Pero por eso, la integridad constituye un capital invisible, no aparece en los balances financieros, no puede medirse fácilmente, pero determina la fortaleza de las instituciones y la estabilidad de las democracias, ¿no? Bueno, y cuando la integridad se debilita, comienzan a aparecer fenómenos que erosionan lentamente las instituciones. La corrupción, la captura institucional, la impunidad, la pérdida de legitimidad. Bueno, seguindo adelante, cuando fallan la gobernanza y la integridad. Es un punto muy importante en este caso. ¿Por quê? Quando hablamos de corrupção, impunidade ou perda de confiança, solemos pensar em suas consequências, não? Poucas vezes reflexionamos sobre como começam estes processos, porque as instituições rara vez colapsam de um dia para o outro. Se erosionan lentamente e essa erosão suele seguir um patrão. Todo comienza cuando la integridad se debilita, no necesariamente mediante grandes escándalos, pero muchas veces comienza con pequeñas renuncias a principios fundamentales. Cuando la integridad se debilita, aumenta el control
riesgo, aumenta el riesgo y la captura institucional. Pero cuando estos mecanismos de control pierden esta eficiencia, aparecen fenómenos más invisibles, la corrupción, la impunidad y la pérdida de rendición de cuentas. Sin embargo, el daño más profundo no suele ser económico. El daño más profundo es la pérdida de la legitimidad, porque una institución puede recuperarse de una crisis, puede reconstruir sus recursos, superar las dificultades, pero cuando pierde la confianza de la sociedad, comienza a perder aquello que le da sentido. La confianza, en la verdad, es el vínculo entre las instituciones y los ciudadanos. Y cuando ese vínculo se debilita, aumenta la vulnerabilidad social, la vulnerabilidad institucional. Cuando hablamos, por ejemplo, de las corporaciones, ¿no? Por eso, la gobernanza y la integridad no son conceptos abstractos, son mecanismos de protección institucional. Podemos pensar como herramientas para preservar la legitimidad, la credibilidad y la estabilidad democrática. Ahora bien, se a erosão institucional já representa um desafio significativo, que ocorre quando a ellos se suman os grandes riesgos globais de nosso tempo? Porque as ameaças do siglo XXI são mais complejas, não? Mais rápidas e mais interconectadas que nunca. E precisamente sobre esses novos riesgos trata a nossa seguinte reflexão. Por favor. Muy bien, hablando de esta cuestión de los nuevos riesgos del siglo XXI, geopolíticos, tecnológicos, financieros, ambientales, institucionales. Podemos entender, na verdade, que os riesgos já não funcionam de uma forma aislada. Estamos aqui mirando um ecossistema, não? Um ecossistema, assim quando empieza, por exemplo, um conflito de interesse, que vai generar, por exemplo, fraude de identidade, que se desarrollará um lavado de ativos, e aí por delante delitos conexos, hasta chegar ao crime organizado, a la questão também da proliferação massiva, proliferação, produtos de doble uso, que podemos entender, por exemplo, qual é a similitud e a diferença entre lavado de ativos, lavado de dinero y la proliferación masiva. ¿Sabes dónde está la similitud y la diferencia? Bueno, quando pensamos em lavado de ativos, já entendemos que o dinheiro vai a empezar, vai a surgir os ingressos desde uma atividade ilícita, ou seja, o dinheiro sucio entra no ecossistema para que pueda ser maquilado, lavado e assim se convertir em um dinheiro com uma legalidade, com valor legal para ser introduzido ao ecossistema financeiro novamente. E quando estamos falando, por exemplo, da proliferação massiva, produtos de doble uso, produtos que, por exemplo, vamos pensar em los criptoativos, não? Los criptoativos, uma economia disruptiva que surgiu desde 2008, o primeiro intercâmbio houve em 15 de enero de 2010 por el usuário de $. Sin embargo, naquela época não existia nenhum estándar de integridade, de governo corporativo, de transparência, cumprimento para isso. Esse, na verdade, é novo. Podemos ver isto em outros encontros acá na nossa comunidade jurídica de Naula Corp. Los criptoativos, uma economia disruptiva. Súper bueno, aquí ahí está para que podamos empezar a tener un poquito más de plata, pero por cuenta de esta falta de control desde su inicio, los criminales se aprovecharon de esto y hasta hoy esta criptoeconomía que hoy en día para muchos países ya tiene la regulación, ya tiene todos sus estándares de integridad, como por ejemplo en mi país, Brasil, que estamos avanzando cada vez más, ¿no? Pero aún sufre con la mala reputación. ¿Por qué? Aún tiene delitos involucrados con esto. Uno de los riesgos más altos está en la cuestión de una falta de equilibrio. Por ejemplo, aún son pocos países que tienen la regulación, pero son aún más pocos los países que están implementando verdaderamente la regulación.
sus estándares de regulación, de mejores prácticas de integridad para garantizar la transparencia, para garantizar la confiabilidad en este ecosistema cripto. Y lo que pasa cuando pensamos cuáles son las similitudes y diferencias de entre un proceso de lavado y un proceso de producto de doble uso y proliferación masiva, cuando utilizamos, por ejemplo, los criptoactivos. Bueno, criptoactivos serven para que podamos tener un poquito más de plata, ¿no? Súper. Pero también sirven para los de la mala vibra, los criminales, se utilizarem de estos activos digitales para hacer sus mercadeos, para hacer sus compras desde una perspectiva totalmente criminal. Quando pensamos em proliferação massiva, vamos inserir mais um elemento acá. Outro produto de doble uso, por exemplo, um drone utilizado para as questões tecnológicas, me vou fazer um vídeo, me vou fazer tantos tipos de trabalho ali com aquela utilização de um drone, pelo um drone que é comprado para que tenha seu destino desviado, para que o destino final deste drone seja utilizado, por exemplo, para o apoio em la utilização de la criação de armas químicas, el apoio del financiamento del terrorismo, el apoio del financiamento de estados que financiam delitos, que financiam terrorismo, que financiam conflitos, podemos pensar que financiam guerras. E os criptoativos também são utilizados para isso, porque sabemos solamente abrir os médios que vamos a entender. Então, a similitud está aqui, neste momento. Mientras que o dinheiro já empieza sucio desde um origen ilícito en el lavado, aqui o dinheiro ou seu produto final, bienes e servicios tendrán el destino cambiado. Entonces, esta es la similitud y la diferencia. Pero hablando un poco más de estos nuevos riesgos del siglo XXI, ¿no? Hasta este punto hemos hablado de la gobernanza, la integridad, la confianza institucional, pero hoy las instituciones enfrentan un desafío adicional. Vivimos em um mundo profundamente interconectado, não? E isso significa que os riesgos, na verdade, também se han vuelto interconectados, pero las crisis ya no son locales, son efectos que atraviesan fronteras, sectores, instituciones, por eso hablamos en riesgos sistémicos, riesgos que afectan simultáneamente a los gobiernos, empresas, sistemas judiciales y sociedades. Entre ellos encontramos los riesgos geopolíticos, ¿no? Que estamos acostumbrados, desgraciadamente, a abrir os médios e verificar todo o que está passando, não? Os riscos tecnológicos, financeiros, ambientales e institucionales. Pero quando cada um de ellos representa um desafio importante, pero existe uma característica aún mais relevante. Estes riesgos não actuam de forma aislada. Eles se conectam, se potenciam, se amplificam mutuamente seus efeitos e um conflito geopolítico, por exemplo, pode generar impactos econômicos, crises econômicas que podem aumentar as tensões sociais, a desinformação que pode debilitar a confiança pública e a debilidade institucional que pode dificultar a resposta a todos os desafios. Por isso, o siglo XXI exige instituições mais resilientes, mais éticas e mais capazes de antecipar os riscos. Bueno, porque quando pensamos nesta questão deste complexo, neste entorno, o mais importante é que todo se vuelva a la governança e dentro de estos riesgos existe lo que merece uma especial menção. El fenômeno transnacional, que debilita as instituições, que alimenta a corrupção e que desafia diretamente ao Estado de Direito. Por favor. Bueno, hablando de todos estes pontos, ¿no? Todos estes pontos de riesgos, vamos acabar entrando aqui em uma nuance, uma área da criminalidade organizada transnacional. Sabemos, ¿no? Que nuestro mayor dolor de la región está en el crimen organizado, ¿no? Cuando el delito, ele desafia las fronteras de las instituciones, podemos pensar así. En este momento ya hablamos de gobernanza, gestión de riesgos, integridad institucional, como los pilares esenciales para la estabilidad de las sociedades, ¿no? Sin embargo, existe este fenómeno que pone a prueba permanentemente a los tres pilares, la criminalidad organizada.
transnacional. Durante muitos anos, o crime organizado foi percebido principalmente como um problema de segurança pública e de persecução penal, pero hoje sabemos que vai muito mais que isso. As organizações criminais contemporâneas operam como verdadeiras estruturas globais. Só dizer que crime organizado funciona como business, é o business de la mala vibra. E o lavado de ativos, qual é o papel do lavado de ativos para crime organizado, para financiamento do terrorismo, para a proliferação de destruição massiva da sociedade? O lavado de ativos, lavado de dinheiro funciona como um outsourcing, como uma prestação de serviços, não? Para todas estas outras áreas. Pensando nessas verdadeiras estruturas globais de las organizações criminais, elas se adaptam rapidamente, aproveitam os avanços tecnológicos, diversificam suas atividades e cruzam fronteiras com facilidade. E em muitos casos possuem a capacidade de transformar aún mais rápido as instituições públicas. E aqui está um desafio muito grande. O desafio lá não pode analisar-se unicamente desde uma perspectiva repressiva. Debe analisar-se também desde uma perspectiva institucional, porque as organizações não somente generam ganâncias ilícitas, também buscam a influência, buscam espaços de poder, buscam debilitar controles. Podemos pensar isto, por exemplo, há casos de escândalos em tantos países, em o mío, em tantos outros que estou acompanhando, influencers, cantores, pessoas de los medios conhecidos, muitos jovens involucrados com o crime organizado, pessoas que estão sendo detenidas, ¿por quê? Porque promueven em seus medios juegos online. Há um acá muito conhecido em Brasil chamado Jogo do Tigrinho, Juego del Tigrín, que é financiado por el crime organizado. ¿Dónde está el origen de este dinero, de tantas ganancias, tantos ingresos? Sabemos que los días actuales están complejos para que podamos garantizar un poquito más de plata. ¿Y cómo así tú vas a ganar dinero de un juego? ¿Dónde está el origen de todo esto? ¿Dónde estás un KYC? ¿Dónde estás conozca a su cliente? ¿Dónde estás KYP, know your partner? Conozca a tu parceiro, conozca a tu proveedor. ¿Dónde está la transparencia de todo este proceso? ¿No lo hay? Pero há muitas investigações das polícias que identificam que muitos de estes juegos estão involucrados com instituições criminais. E quando encontram, na verdade, as instituições frágeis, quando pensamos em crime organizado, que encontra as instituições frágeis, estas que têm vulnerabilidades, não? Que não têm a transparência dos processos, aproveite então os criminais dessas vulnerabilidades para expandir a capacidade de atuação. La corrupción, el lavado de activos, los delitos ambientales, la cyberdelincuencia. Bueno, en múltiples formas de economías ilícitas representan las manifestaciones diferentes de una misma realidad, una realidad que afecta la gobernanza, que afecta la integridad, que afecta la confianza de la sociedad en sus instituciones. Desde la perspectiva de gestión de riesgos, esto resulta especialmente relevante. Las fronteras continúan existiendo para los estados, pero hace mucho tiempo dejaron de existir para muchas redes criminales. Y es precisamente por eso el fortalecimiento institucional se convierte en una de las respuestas más importantes frente a los desafíos. Instituciones sólidas, íntegras, transparentes y capaces de cooperar y adaptarse. Y en este contexto, el Poder Judicial desempeña un papel esencial, porque la gobernanza, la confianza en el derecho depende en gran medida de la capacidad de las instituciones para responder de manera legítima, independiente y eficaz frente a amenazas cada vez más complejas. La lucha contra la criminalidad organizada no es únicamente una cuestión de sanción, es también una cuestión de resiliencia institucional. Y toda sociedad que aspire a preservar la democracia, la legalidad y la confianza pública necesita de instituciones capaces de resistir, responder y fortalecerse frente a estos desafíos, porque en definitiva, cuando las instituciones son fuertes, el espacio para la criminalidad se reduce, ¿no? Y cuando las instituciones se debilitan, los riesgos se multiplican. Pensando en esta cuestión de los riesgos, por favor, tenemos aquí un punto muy importante. Los nuevos desafíos en la era digital. Cuando pensamos en esta cuestión del papel de juez,
del papel de la integridad, del papel de la justicia, la tecnología, la inteligencia artificial y la justicia para todo este ecosistema, para todos esos riesgos que estamos pasando. Bueno, los nuevos desafíos de la era digital. Hasta ahora hemos hablado de riesgos globales, ¿no? De criminalidad organizada y la necesidad de fortalecer las nuestras instituciones, pero existe otro fenómeno que está transformando profundamente las nuestras sociedades, la revolución tecnológica. Hoy la tecnología forma parte de prácticamente todas las dimensiones de nuestra vida, ¿no? De la economía, las relaciones sociales, la comunicación y también de sistemas de justicia. Bueno, la inteligencia artificial, la automatización, el análisis masivo de datos y las nuevas herramientas digitales están generando oportunidades extraordinarias, pero también nuevos desafíos, desafíos que evolucionan a una velocidad que muchas veces supera la capacidad de adaptación de las instituciones, pero hoy hablamos de la evidencia digital. Atención, abogados, profesionales de la justicia, cuando hablamos de todo eso aquí. La evidencia digital, la ciberseguridad, los algoritmos, deepfakes, la desinformación y las nuevas formas de criminalidad facilitadas por la tecnología. Fenómenos que hace apenas algunos años ocupaban un espacio marginal en el debate jurídico, ¿no? Y que hoy forman parte de la realidad cotidiana de tribunales, reguladores y organismos públicos. Pero el desafío no es únicamente tecnológico, no. El verdadero desafío aquí es institucional, pero cuanto mayor es la velocidad de la innovación, más importante se vuelve preservar los principios fundamentales del Estado de Derecho, la legalidad, la transparencia, la proporcionalidad, la protección de los derechos fundamentales y la responsabilidad institucional. Por eso, la pregunta no es si la tecnología transformará la justicia. Porque ya lo está haciendo, ya lo estás transformando todo. La verdadera pregunta es cómo garantizar que esa transformación fortaleza la confianza pública en lugar de debilitarla. Y pensando en esto, aquí el papel de juez adquiere una relevancia aún mayor, porque en un entorno cada vez más digitalizado, los jueces continúan siendo garantes de derechos, garantidores de derechos, de garantías procesales y de la legitimidad de las decisiones institucionales. Y la tecnología puede ampliar las capacidades, aumentar la eficiencia y facilitar el acceso a información, pero no sustituye el juicio humano, no sustituye a la ética, no sustituye a la inteligencia, a la independencia judicial y tampoco sustituye la responsabilidad de decidir, porque el centro de justicia seguirá siendo siempre a la persona humana y la protección de su dignidad, de sus derechos, ¿no? Por ello, la transformación digital podemos pensar así, que exige instituciones más preparadas, más resilientes y más capaces de integrar la innovación y la integridad. Y precisamente cuando hablamos de confianza, legitimidad y protección de derechos, llegamos a un concepto que hoy adquiere una relevancia cada vez mayor, la gobernanza ética. Estamos viendo aquí. Podemos ter la tecnología, podemos tener la tecnología, la inteligencia artificial, leyes, procesos y todo eso, pero el papel del juez, el papel de la persona, el papel del profesional garantidor de la toma de decisión mediante el derecho es fundamental. Cabe a nosotros que estemos cada vez más adelante, que sigamos cada vez más adelante, así como se desarrolla a tecnología y como el juez como un guardián de la confianza institucional. Por favor, en tratar un poquito aquí, ¿no? Que es bueno. Cuando pensamos en juez como un guardián de la confianza institucional, es muy importante que tengamos acá un punto. Aquí tenemos, ok. Ah, sí, tenemos preguntas. Perdóname, estaba viendo aquí el chat. Es muy importante que tengamos la cuestión de la confianza. El papel del juez. El juez está para garantizar la confianza, para garantizar la continuidad de la sociedad, así como la continuidad del negocio para los que trabajan, por ejemplo, con las áreas involucradas con la tecnología, ¿no? Aquí tenemos el papel de la imparcialidad, de la responsabilidad, de la integridad, de la independencia
legitimidad, garantizando el Estado de Derecho. Aquí estamos hablando como que si fuera un buen gobierno corporativo desde el papel del juez. Estamos hablando aquí de uno de los principales papeles cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de derecho, cuando hablamos de todo este ecosistema de la nuestra sociedad, de la nuestra comunidad que estamos acá. Más allá de resolver los conflictos, preservar la legitimidad del Estado de Derecho. Y no lo hay como garantizar el éxito si no tenemos aquí en la nuestra esencia, estoy diciendo aquí, hablando para todos los profesionales que trabajan con la área involucrada con la integridad, con la área involucrada con la justicia, es imprescindible que tenemos que garantizar como un guardián de la confianza institucional a lo largo de la reflexión. Ya hemos hablado de la cuestión de la gobernanza, de la integridad, de los riesgos globales, la criminalidad organizada, la transformación digital, pero existe un elemento fundamental cuando hablamos lo función se pierde la confianza de la sociedad. Y cuando hablamos de confianza, el Poder Judicial ocupa un lugar central. La justicia no solamente resuelve conflictos, no, también protege derechos, genera la estabilidad y fortalece el Estado de Derecho, ¿no? Por eso el papel de juez transciende cada caso individual. En la verdad, cada decisión judicial transmite un mensaje institucional, un mensaje sobre independencia, sobre la imparcialidad, sobre la integridad, sobre la legitimidad y la confianza pública. No se constituye mediante discursos, no, se construye mediante decisiones coherentes, transparencia y compromiso con los principios que sustentan la función jurisdiccional. Oh, perdón. Sí. Pero cuando pensamos en la independencia garantiza las decisiones libres de presiones indebidas, la imparcialidad fortalece la integridad y la integridad genera la credibilidad. Y la responsabilidad institucional consolida la confianza pública. Por eso estos principios son solamente valores éticos. No son solamente valores éticos, son pilares que sostienen el Estado de Derecho. Y cuanto más complejo se vuelve el entorno, más importantes se vuelven estos pilares, ¿no? Porque la confianza en la justicia sigue siendo uno de los activos más valiosos de una democracia. Se constituye todos los días, decisión tras decisión, con independencia, integridad y con responsabilidad. Ahora bien, si la confianza institucional es tan importante, ¿cómo pueden las instituciones fortalecerla de manera sostenible en el siglo XXI? Bueno, la respuesta nos conduce a nuestro siguiente tema, la gobernanza ética y el liderazgo institucional. Por favor, el papel. El juez del siglo XXI, ¿no? Este intérprete de las normas, a garante de la confianza institucional, pero de una forma clásica. Antes, el papel de juez estaba en aplicar la ley y todo eso, pero hoy en día hay una complejidad aún mayor, hay un entendimiento aún más complejo sobre la generación de la confianza institucional. Estamos hablando de un ecosistema. Cuando yo hablo de un ecosistema, yo no hablo de un ecosistema solamente para los riesgos. Yo no hablo de un ecosistema solamente para los fraudes, para los delitos. Yo hablo de un ecosistema para todas las formas de entendimiento, de comprensión en la actualidad y principalmente del papel de juez. ¿Cuál es el papel de juez frente a la nueva realidad? Bueno, tradicionalmente entendemos la función judicial como la aplicación de la ley de la resolución de los conflictos, ¿no? Y esa misión sigue siendo esencial. Sí, el juez continúa garantizando el debido proceso, protegiendo los derechos y asegurando que la ley sea aplicada con independencia e imparcialidad. Pero el contexto ha cambiado. Vivimos en una era marcada por una complejidad sin precedentes. Los riesgos ya no son aislados, son globales, independientes y se expanden con rapidez, ¿no? Y muchas veces supera la capacidad de reacción de las instituciones. Como por ejemplo, la criminalidad organizada atraviesa las fronteras. La corrupción erosiona la legitimidad pública. La desinformación afecta la confianza social, ¿no?
La inteligencia artificial plantea los desafíos que hace apenas unos años parecían impensables. Frente a este escenario, la función judicial adquiere una dimensión aún más relevante, porque a cada decisión judicial produce mucho más que un efecto jurídico. Produce la confianza, produce también, puede producir o la desconfianza, fortalece las instituciones o contribuye a su debilitamiento. Por eso, el juez del siglo XXI no es solamente un intérprete de normas, es también un garantidor de la confianza institucional, el defensor del Estado de Derecho, el protector de los derechos fundamentales y un actor esencial para la estabilidad económica y la estabilidad democrática sobre todo, ¿no? La ciudadanía puede no conocer todos los detalles de una sentencia, pero percibe algo mucho más importante. Percibe si las instituciones son justas, si actúan con integridad y si merecen la confianza. Y cuando esta confianza se debilita, ninguna democracia permanece verdaderamente fuerte. Por esto, sostengo que a labor judicial transcende la resolución de controversias. La decisión judicial, en la verdad, contribuye a constituir, a preservar o restaurar la confianza pública. Y esa confianza es el fundamento invisible sobre el cual descansan las instituciones democráticas. Bueno, por eso, cuando hablamos de este grito de la tierra, no estamos hablando únicamente de una crisis ambiental en primera mirada, ¿no? También estamos hablando de una necesidad de instituciones capaces de generar la confianza en tiempos de incertidumbre. Y quizás la confianza sea hoy el activo más valioso que una democracia puede proteger, ¿no? Por favor. La confianza, el activo democrático, el activo más valioso de una democracia. Bueno, yo siempre suelo decir para mis clientes, mis alumnos en las clases, las capacitaciones y ponencias, para que tengan en cuenta con lo que estás consumiendo. Y yo no estoy diciendo, hablando solamente de una comida, de una bebida, yo estoy hablando de absolutamente todo un ecosistema. Tenga mucho cuidado con lo que usted está consumindo, desde una comida, una bebida, una buena charla, una conversación positiva con sus colegas, con sus amigos, desde la cultura, por ejemplo, de que me voy aquí a consumir en la internet, por ejemplo, para que usted pueda tener una confianza, pueda tener la mayor seguridad cuando estás utilizando la internet y cuando estás, por ejemplo, garantizando la seguridad cibernética en sus, por ejemplo, teléfono, tablet, la computadora y todo eso, ¿cómo que me voy a garantizar? No basta solamente poner ali um antivírus. Eu tenho que ter múltiplos fatores de segurança, eu tenho que implementar muitos sistemas ali que puedan me apoiar, não? Pero não me vai garantizar na segurança cibernética, a segurança da informação tecnológica solamente com isto. Eu tenho que ter cuidado com o que me vou a consumir, desde evitar fazer um double clique em um link, em um enlace desconhecido, contestar um correio raro, desconhecido, não? Estamos ali delante de um deepfake, delante de um malware, delante de um phishing, delante de muitos tipos de delitos cibernéticos. Aí estás um passo, a confiança que eu tenho que ter com que eu estou consumindo. Se eu estou consumindo adequadamente, positivamente, los estándares aquí de la tecnología, si yo estoy consumiendo, por ejemplo, la cultura de la integridad en mi entorno, en mi ambiente laboral, si yo estoy cultivando el árbol de la integridad, cuando yo estoy hablando de instituciones, por ejemplo, de la oficina, desde el ambiente de trabajo en que estamos, si yo estoy construyendo la confianza en las relaciones, en la comunicación respetuosa con mis colegas, con mis pares, con mis jefes, la jerarquía, se eu estou construindo toda uma integridade, a confiança em todo este processo. E hablando deste processo, a confiança como o poder, lo mais valioso de uma democracia, não? Bueno, depois de reflexionar sobre este papel do juiz no siglo XXI, quisiera detenerme em uma ideia fundamental. E la verdade, ¿qué es lo que realmente sostiene la democracia? Ahora, llegando aquí a nuestro tema, podríamos pensar en la Constitución, podríamos pensar en las leyes, podríamos pensar en las instituciones, y todas estas son esenciales en la verdad, pero existe un elemento menos visible
y al mismo tiempo más determinante, la confianza, que es el vínculo que conecta la ciudadanía a las instituciones, es aquello que permite que las normas sean respetadas, que las decisiones sean aceptadas y que los conflictos puedan resolverse dentro del marco democrático. Y cuando existe esta confianza, las instituciones funcionan con mayor legitimidad, la cooperación social aumenta, la estabilidad se fortalece y el Estado de Derecho se consolida. Pero cuando la confianza se erosiona, aparecen fenómenos que conocemos muy bien. La polarización, la desinformación, la corrupción, la desafectación institucional, la pérdida de la legitimidad. Por eso, la confianza debe entenderse como una consecuencia automática del poder institucional. Debe ser construida, protegida y renovada a cada día. Yo estoy hablando aquí de la confianza en el Poder Judicial, de la misma forma que yo estoy hablando de la confianza desde una temática que tú estás consumiendo en tu vida, desde una comida, una bebida que es buena para tu salud, desde las buenas prácticas de consumo ali en la internet que van a te garantizar un mayor cuidado, la confianza, la seguridad, ¿no? Bueno, e aquele poder judicial desempenha um papel extraordinário quando hablamos de la confiança, porque a cada decisão judicial envia um mensagem à sociedade, um mensagem sobre a imparcialidade, sobre a integridade, sobre a justiça e sobre a credibilidade. E, em definitiva, o mensagem é sobre si. As instituições merecem a confiança. Quando a confiança desaparece, nenhuma instituição é suficiente, fuerte para sostener-se por si sola. E se a confiança é um ativo que é mais valioso em uma democracia. Então devemos perguntarnos, na verdade, ¿qué es lo que realmente estás gritando la tierra? Por favor. Bueno, mais allá do que crise ambiental, mais allá do que todos esses estándares que estamos hablando, que estamos construindo a confiança, este llamado para fortalecer as nossas instituições. Estamos hablando verdadeiramente el verdadero grito de la tierra, en la verdad. No, el grito de la tierra no es solamente ecológico, es esta advertencia a toda la fragilidad de los ecosistemas, desde la falta de integridad, de transparencia, de confianza, de todos estos puntos que ya hablamos, de la gestión de riesgos fundamental para todo en esta vida. Yo suelo decir, hago de una forma que es una broma, pero es pura realidad. Cuando tú estás conociendo ali un muchacho, ¿qué me voy a hacer? Me voy aquí a hacer un análisis aquí, me voy a ver, ¿será que tiene proceso penal? ¿Será que estás involucrado con algo o será que es buena vibra? Aquí estás, la cultura de la integridad para todo, desde una manera así, muy entretenida hasta a los pilares esenciales de la integridad. El verdadero grito de la tierra. Cuando hablamos de este verdadero grito de la tierra, tenemos que pensar una cuestión muy importante. Al inicio de esta conferencia, nosotros planteamos la pregunta, ¿qué significa el grito de la tierra hoy? ¿No? La respuesta más inmediata suele ser ambiental, pero pensamos en un cambio climático, en la pérdida de la biodiversidad, en la degradación de los ecosistemas, y ciertamente las preocupaciones son reales, ¿no? Pero me gustaría proponer esta reflexión más amplia. El verdadero grito de la tierra también refleja algo más profundo, refleja las tensiones de un mundo cada vez más interdependiente. La realidad del siglo XXI nos demuestra que las crisis están interconectadas, la fragilidad institucional amplifica los riesgos, la desinformación erosiona la confianza necesaria, ¿no? Para construir las soluciones colectivas, la ausencia de la gobernanza transforma los riesgos manejables en crisis sistémicas y vamos pensar en una cuestión de la una advertencia sobre la necesidad de fortalecer la gobernanza, de proteger la integridad, de preservar la confianza y de construir instituciones capaces de actuar con la responsabilidad frente a los riesgos cada vez más interconectados. Pero pensando en esta cuestión sobre el verdadero grito de la tierra. Talvez el verdadero grito de la tierra sea, en esencia, un llamado para la responsabilidad colectiva, un llamado a fortalecer aquello que hoy es posible, la convivencia democrática, la justicia, el desarrollo sostenible. Bueno, pensando en todo eso, en la verdad, la sostenibilidad no depende únicamente de los recursos naturales, depende también
de la calidad de nuestras instituciones. Y cuando las instituciones son débiles, incluso los recursos más abundantes pueden agotarse. Y cuando las instituciones son fuertes, las sociedades encuentran un camino para superar las crisis más difíciles. Por favor. Bueno, sumamente importante que tengamos aquí, ¿no? Tenemos un puente, este desafío a nuestro tiempo, las crisis de nuestro tiempo son ante todo los desafíos de gobernanza, de integridad, de confianza institucional. Pero permítame, concluir con una reflexión. A lo largo de esta conferencia, hoy, nosotros hemos hablado sobre los riesgos globales, la gobernanza, la integridad, la criminalidad organizada, la transformación tecnológica, la justicia y la confianza, ¿no? Todos esos temas parecen distintos, en la verdad, pero en la realidad estos están profundamente conectados, porque las grandes crisis de nuestro tiempo rara vez son consecuencia de un único problema. En frecuencia, son el resultado de las debilidades acumuladas, ¿no? En nuestros sistemas institucionales. Por eso, el gran desafío del siglo XXI no consiste únicamente en gestionar los riesgos, consiste en fortalecer la capacidad de nuestras instituciones para responder a ellos. Necesitamos instituciones capaces de anticipar, capaces de actuar con integridad, de generar la confianza. La confianza, que la verdad es el fundamento visible que sostiene la legitimidad democrática. Y sin legitimidad, ninguna institución puede ser verdaderamente fuerte. Por eso, el papel de juez adquiere una relevancia extraordinaria. Cada decisión judicial, en la verdad, reafirma valores esenciales para la convivencia democrática, la imparcialidad, la integridad, la segurança jurídica, la confianza pública y tal vez esta sea la mayor responsabilidad institucional de nuestro tiempo, ¿no? Bueno, fortalecer la confianza, perdón. Doctora, en 5 minutos ya para que pueda finalizar. Ah, sí, ya estoy finalizando, muchas gracias. Bueno, podemos pensar que la mayor responsabilidad institucional de nuestro tiempo, tenemos que pensar en fortalecer la confianza que permite que las sociedades enfrenten la incertidumbre sin renunciar al Estado de Derecho. Entonces podemos pensar que tenemos que tener en cuenta que la justicia protege los derechos, pero también protege algo aún más valioso, la confianza que hace posible la democracia. Bueno, por favor. Me Ya, gostaria de terminar com esta frase, que atuar com integridade para mim vai mais allá do que uma atividade profissional. Es lo mío, debe ser lo tuyo para que sea lo nuestro propósito de vida. Cuando hablamos de integridad, cuando hablamos de este grito de la tierra, el papel del juez, el rol del juez es garantizar la seguridad delante de todos estos retos y oportunidades que tenemos en nuestro alrededor. La tecnología, todo lo bueno. Y cuando pensamos en gestión de riesgos, podemos pensar en gaps, pero también en oportunidades. Muchas gracias. Para mí es muy especial estar aquí con ustedes. Gracias. gracias, doctora Luana. Pueden escribir ahí las preguntas para la doctora Luana, pero no sin antes eh, realizar una reflexión en lo que decía la doctora Luana. La independencia judicial como principio constitucional tiene como uno de sus objetivos la confianza en la justicia y eso permite que la sociedad pueda creer en la justicia que le gobierna. Porque ustedes podrán ver que la independencia del juez en el rato de dar justicia debe de ser una justicia imparcial. El rol del juez tiene una obligación de actuar con imparcialidad y sin presiones externas, sometiéndose únicamente a la constitución de la república del país que él gobierna, ya que el Estado debe respetar los derechos del ciudadano y la separación de poderes. Por eso el rol del juez tiene que tener una independencia externa e interna. Pienso que radica mucho ahí para que la sociedad crea en su justicia. Por eso los niveles de justicia se miden en cada país y nosotros no tenemos un nivel de justicia tan alto que pueda creer la sociedad en la independencia del juez, porque a veces esa independencia no se convierte en una justicia imparcial. Le voy a pasar a hacer una pregunta, doctora, que lo escribieron en el chat. Dice, ¿podemos predecir cuándo se resolverá este complejo problema de los riesgos en general en nuestra sociedad global? Bueno, es complejo esto, ¿no?
Como que podemos predecir? Podemos predecir quando se resolverá este complexo problema de los riesgos em geral em nossa sociedade global. Leonice, super importante esta tua pergunta, pero vamos a pensar, como que podemos predecir? Para mim, há uma palavra que significa inteligência, compliance inteligente, monitoreio. Vamos a pensar em gestão de riesgos. Como que me vou a ter em conta quais são os gaps, os riesgos, as oportunidades e quando vamos resolver este complexo problema? Se eu hago um risk assessment, se eu hago uma gestão de riesgos, se eu identifico quais são todos os dolores, vamos a pensar aqui em nosso país sede, na nossa casa de Equador, vamos a pensar em nosso querido Equador. Quais são todos os dolores que temos? Hagamos aqui um risk assessment, hagamos aqui uma gestão de riesgos. Temos os dolores. Agora, que vamos fazer? Qual é o papel do risk assessment? Vamos identificar, vamos a trabalhar em eles, entender, mensurar, classificar desde baixo risco hasta high risk, hasta alto risco. Depois disso, vamos tentar resolver, vamos tentar mitigar. Temos que mitigar. Vamos mitigar e resolver. Pero sabemos que nesta vida não há nada que não tenha risco. Para todos os processos aún há, aunque seja el bajo riesgo. Então, ali vamos a ter algum risco, um resultado. Pero para que podamos garantizar esta resolução, para que podamos garantizar a continuidade do processo de negócio, temos que monitorear. Monitoreio para mim, entra aqui a palavra monitoreio, e sale compliance inteligente, sale agilidade, sale conhecimento, sale transparência, sale ganho de tempo, sale inteligência. Eu me vou a lograr uma resolução delante de um ecossistema com muitos riscos, me vou a garantizar isto desde que eu haga o monitoreio, desde que eu trabalhe de cerca com todo isto. Então, como podemos predecir quando se resolverá este complexo problema de los riesgos em geral em nossa sociedade global? Se nós empezamos a trabalhar em sinergia, todos nós, os operadores do direito, de la integridade, logremos trabalhar com esta sinergia para que juntos podamos mitigar os riscos. E como vamos a trabalhar com esta sinergia? Vamos a trabalhar desde as melhores práticas. Eu que venho do ecossistema financeiro, da prevenção de los delitos, não? De direito penal econômico, eu que venho desta área, como que eu hago isto? Como que eu implemento isto em uma instituição? Por exemplo, o Departamento de Gestão de Fraudes, o Departamento de Gestão de Prevenção de Lavado de Dinheiro, que nós hablamos em las fintechs como los squads, me vou a unificar as comunicações entre eles para que podamos garantizar, ganhar tempo, para que podamos garantizar a resolução, a integridade. Então, me vou a lograr um cenário positivo a partir do momento que juntos podemos trabalhar com essa sinergia por la integridade, porque na verdade nós somos os oficiais de la trincheira de la integridade, não? Doctora, dice Tamara Agustín Zabaleta, ¿cómo retrotraer la pérdida de confianza cuando ya operó? Las encuestas en Argentina reflejan que los jueces gozan de menos del 8% de confianza pública. El 92% de la población manifiesta absoluta pérdida de confianza en los jueces. ¿Qué hacer con ello? Que es la misma, esa es la misma, le diría, el misma encuesta, el mismo puntaje que tienen todos los jueces en América Latina. Es el mismo puntaje. Que incluso ahorita voy a ingresar a Google para ver qué confianza tiene Ecuador en la justicia. Debe ser ese 8% o debe de ser menos, le soy sincero. Entonces, esa independencia judicial, esa imparcialidad que existe. O sea, ¿de qué hablamos? Vamos a clases, aprendemos, estamos estudiando maestrías y todas estas cosas, pero la justicia no da lo que tiene que resolver. ¿Cómo se puede llegar a que esta justicia pueda cambiar? Bueníssimo. Byron, tu hablou aqui para nós, na verdade, a resposta de todo isso. Tamara começou com a pergunta e Dr. Byron aqui com a resposta. Onde está essa questão da justiça? Será que é a justiça de Equador que tem problemas? Será que é de mi Brasil?
de todo el mundo, mi gente. Vamos pensar aquí el índice de la transparencia internacional, lo que salió 2025. Bueno, lo índice que sale es del año anterior. Entonces, lo que salió en 2025 fue en relación a la mirada de todo lo que pasó de los estudios de los estándares de la transparencia internacional en el mundo, en los más de 190 países en 2024. Y las puntuaciones fueron muy bajas. Cada vez más los países teniendo la baja de las notas, pero aquí nosotros no estamos para evaluar la nota, estamos para evaluar la calidad, estamos en búsqueda de la integridad, de la resolución, de la justicia, del Estado de Derecho. Perfecto. ¿Dónde está la perfección? No conozco. Perfecto para mí es mi gatito gordito ali, Armando Perfecto. Pero hablando de todo eso, lo que pasa. El índice de la transparencia que salió en 2025, referente a 2024, nos alarmó profundamente sobre la falta de la independencia, de la imparcialidad, de la justicia en el mundo. El aumento de la corrupción, eso no está en Chile, Ecuador, Brasil, España, esto está en todo el mundo. Una forma muy alarmante. ¿Cómo retrotraer la pérdida de la confianza cuando ya operó? Las encuestas en Argentina, y no solamente Argentina, reflejan que los jueces gozan de menos de 8% de confianza pública. El 92% de la población manifiesta absoluta pérdida de la confianza en los jueces. ¿Qué hacer con ellos? Damos las manos unos a los otros. Trabajar por la integridad desde a nuestro medio, desde donde estamos, a nuestra casa, enseñar a nuestra familia, a quien está a nuestro alrededor, a los hijos, a quien no tiene los hijos, a los vecinos, a los amigos, a los familiares, lo que es integridad. Lo que es correcto, lo que no es correcto, desde la base, desde la casa, desde la enseñanza, para que todos tengan en cuenta lo que es integridad, cuál es el camino correcto, cuál es el camino errado. Ahora, para quienes la están más allá arriba, trabajamos juntos, toda la sociedad para eso. Tenemos en cuenta lo que pasó, por ejemplo, la Operación Lava Jato. Empezó aquí en Brasil, uno de los casos más así, si no estoy equivocada, el segundo mayor caso de corrupción del mundo, en la verdad. Empezó aquí en Brasil, pero tuvo rumbos en varios países. Yo trabajé en las 3 últimas fases de las 26 fases de la Operación Lava Jato. Yo conocí de cerca toda la operación. Y para mí, así, fue una gran escuela. Porque yo empecé en compliance, así como compliance empezó en Brasil, junto de la Operación Lava Jato. Entonces, lo que yo levo en cuenta de todo eso, yo levo en cuenta toda una enseñanza que aprendemos lo que es integridad con el dolor, porque en esta vida aprendemos todo por el amor o con el dolor, pero aprendemos el significado de la integridad con el dolor y después de eso, de cuestiones políticas y muchos cambios que hubieron. La Operación Lava Jato fue así desmantelada en mi país. No me voy a entrar aquí en cuestiones políticas, pero me voy a entrar en la cuestión técnica. Hasta 2019 tuvimos grandes logros, pero después de 2019 no hubo más detenciones, nada más que esto, y se estancó la Operación Lava Jato. Hoy en día vemos otros cambios pasando en el país, pero me voy aquí a garantizar hablar de puntos positivos también. Lo que la Policía Federal, lo que las policías de mi país, junto al Banco Central, están haciendo para el ecosistema financiero, están trabajando fuerte. Para que ustedes tengan en cuenta, solamente en los últimos 3 meses, 9 instituciones financieras fueron liquidadas, fueron cerradas por el Banco Central de Brasil. ¿Por qué? Porque el Banco Central, con el apoyo de la Policía Federal y GAECO, instituciones de investigaciones criminales y todo eso, identificaron instituciones financieras, fintechs y todo eso involucradas con el crimen organizado, involucradas con delitos financieros, delitos conexos, y no podemos aceptar esto. Aquí está el momento donde dijimos no, hablamos no, yo no acepto esto y me voy a liquidar, a cerrar esta institución. En este momento, tenemos la prueba que estamos garantizando. Ahora, esta pregunta tuya
Tamara, es muy importante, es capciosa, pero muy importante para que tengamos en cuenta que el dolor está en todo el mundo. Hasta el índice de la transparencia internacional nos presentó el año pasado que estamos teniendo una pérdida del poder de la independencia en el poder judicial. ¿Cómo que vamos a garantizar nuevamente esta imparcialidad, este poder del poder judicial, esta integridad de todo esto? ¿Cómo que vamos a garantizar? Trabajando, luchando, cada uno desde su responsabilidad, desde lo que es lo asistente, lo operador, lo estudiante, lo docente, los políticos, elegir personas que luchan por la integridad. No personas que están ali para salir en las fotos solamente, ¿no? No las personas que están ali para te regalar algo de bueno, algo de tu interés. Tenemos que trabajar por la integridad para que yo pueda pensar en la independencia del poder judicial, en el poder máximo. Yo tengo que pensar en trabajar con la integridad desde a mi alrededor. No consigo pensar allá arriba en un primer momento, yo tengo que pensar desde la base. Y desde la base es decir no, hablar no para la corrupción, hacer, por ejemplo, haz tu impeachment. Y ya tuvimos impeachment aquí en Brasil, solamente ver en los medios. Tuvimos impeachment. Hay momentos que pensamos, ¿será que es nuevamente necesario esto? No solamente en Brasil, como en muchos países también. Yo que estoy siempre en varios países, yo estoy acompañando ¿cómo puedo decir? La incertidumbre, las personas que no están de acuerdo con lo que los representantes, los presidentes están haciendo, las decisiones. Mira los aranceles que estamos sufriendo varios países acá. ¿No? Aranceles tributarios y todo eso, las malas decisiones, las malas discusiones, ¿por qué que estamos llevando nuestros países a llegar a este punto? Estás en las nuestras manos. Tenemos que trabajar por esto. Y aquí no estoy hablando de política, yo estoy hablando de politización. Yo estoy hablando de una politización no solamente para elegir el mejor político, yo estoy hablando de este cuidado que tú debes tener con la tuya persona a tu alrededor, con a los tuyos, a enseñar lo que es correcto, lo que no es, a enseñar que la integridad vale la pena. Sí, la integridad es buena, es legal, no, no es una burocracia. Entonces creo que tenemos que pensar desde una base para poder interpretar lo que estás más arriba. Solamente vamos a resolver lo que estás más arriba si nos unirmos por la integridad, ¿no? Doctora, hay otra pregunta. Dice, ¿cómo debe de actuar el juez ante el grito en la tierra? Vamos en la parte ya de la naturaleza, en lo que respecta a crisis ambientales, en lo que refiere a conflictos agrarios y en lo que refiere a conflictos territoriales. ¿Qué es lo que debe de actuar el juez? Bueno, pues son muchos puntos. ¿Cómo debe actuar el juez? ¿Puede repetir? Dice la pregunta, ¿cómo debe de actuar el juez en lo que refiere a gritos de la tierra? Eso es el tema, Mm, ¿no? Lo que ujú. respecta a ambiental, a conflictos agrarios o conflictos territoriales. Podemos abordar a crisis ambiental. Bueno, ¿cómo debe actuar el juez, no? En grito de la tierra. Y la verdad, Byron, ¿qué puedo pensar aquí? ¿Cómo debería ser este rol del juez frente a los desafíos globales, en la verdad, no? Garantizar que la fortaleza de las instituciones sea siempre superior a la magnitud de los riesgos que enfrentan. ¿Cómo que yo puedo pensar en esto? La fortaleza de la institución sea siempre superior a magnitud de los riesgos. Podemos pensar desde lo ambiental, desde la minería, desde todo eso. ¿Cómo que me voy a garantizar la fortaleza si yo tengo los pilares de la integridad, los pilares de cumplimiento, por ejemplo, bien implementados? ¿Cuál es el primer pilar de compliance, por ejemplo? El apoyo de la alta dirección. O sea, ¿quiénes son los que nos representan? Son personas que van a vender el país, que van a hacer negociaciones donde vamos, por ejemplo, a perder nuestros insumos. Vamos a pensar aquí en conflictos agrarios. Vamos a pensar aquí, por ejemplo, la Amazonia. Hasta Ecuador tiene la Amazonia, Brasil tiene la Amazonia. Nosotros tenemos la Amazonia y compartimos entre nuestros hermanos, ¿no? Hay muchos casos, por ejemplo, en la Amazonia brasileña, donde hay tierras ali que son del Estado, son del país, ¿no? Donde tiene gente que se
apoda de eso, que tiene la pose de eso. ¿Cómo así? Tú no puedes transitar allí porque esta parte aquí es, por ejemplo, de una empresa internacional. ¿Cómo que es una empresa internacional? ¿Quién vendió esto? ¿Ah? Es importante que tengamos en cuenta eso. Ahora pensando en esta fortaleza de las instituciones, bueno, porque en definitiva las leyes organizan la convivencia, pero la confianza es lo que sostiene las instituciones. Ahora pensando desde la ecología, desde los conflictos agrarios, desde todos estos puntos, ¿dónde está el mayor error, el mayor gap? ¿Cómo que esto está siendo gestionado? ¿Por qué hay empresas allí en el medio de la Amazonia con la posse de la tierra que cobra para que tú puedas pasar por la carretera, la carretera? Yo iba a hablar la estrada a los brasileños acá en portugués. ¿Dónde está el derecho de venta de una tierra que es del Estado? ¿Quién vendió? Eso está errado. Entonces, tenemos que combatir a todas estas cuestiones, por ejemplo, cuestiones de corrupción, cuestiones de conflicto de interés. El grito de la tierra, en la verdad, Byron, para mí la verdad empieza con el grito de socorro. Help me. Hay un conflicto aquí. Hay un error aquí. ¿Qué debo hacer? Debo que trabajar con las herramientas que tengo. ¿Y cuáles son las herramientas que tengo? El conocimiento, la capacidad de comunicación y la unión entre todos nosotros. Doctor, en Brasil le declaran a la naturaleza como sujeto de derechos. ¿Cómo? No entendí, perdón. En Brasil declaran. Dice, en Brasil lo declaran, lo toman a la naturaleza como sujeto de derechos. En Ecuador, en el Sí, artículo 71, nosotros lo tomamos a la naturaleza como sujeto de derechos. sí. En la verdad, ¿qué podemos pensar, Byron? En la verdad, tiene toda una misma esencia cuando pensamos en la Constitución, en toda esa cuestión de los sujetos de derechos. Declaramos sí. Por eso que tenemos este conflicto. ¿Por qué que estamos pensando ali en el medio de la Amazonia hay una empresa transnacional, una empresa, no me voy a hablar aquí la nacionalidad de la empresa? ¿Por qué que hay esta empresa ali? ¿Por qué que estás desmatando? ¿Por qué que estás llevando todos mis recursos naturales? Sabemos que tenemos tierras raras en varios puntos aquí del mundo. Sabemos que tenemos, por ejemplo, mucha riqueza en las nuestras matas, muchas riquezas en principalmente América Latina como un todo. ¿Por qué que estamos sufriendo con esto? ¿Por qué que estamos sufriendo con minería ilegal? Ya dice, la palabra la dice, ilegal. Entonces, es un sujeto de derecho, sí, y es un punto muy importante. Los dolores, que yo siempre estoy acostumbrada a pasar por todos los rincones, en un rato estaré en presencia en Ecuador nuevamente, en capacitaciones y ponencias. Yo siempre estoy mirando lo que está acontecendo en varios países. Los dolores son los mismos. Cambia solamente la ubicación o a veces algunas palabras en castellano que son diferentes de acuerdo con cada cultura. Pero los dolores son los mismos y las formas de resolver también. La justicia podemos pensar que es casi la misma, principalmente cuando hablamos de los estados de derecho, sujeto obligado, sujeto de derecho, todo eso. Pero lo más importante que tenemos que tener en cuenta es cuáles son las herramientas que tenemos. En muchos países tenemos más desarrollado las cuestiones judiciales, en otros países aún estamos empezando, en muchos países tenemos muchas leyes, muchos procesos. A pensar, por ejemplo, financiamiento del terrorismo, ¿no? No lo sé si en Ecuador hay la ley para eso. Aquí en Brasil tenemos ley anticorrupción, ley de financiamiento del terrorismo, ley de prevención de lavado de activos, tenemos todo eso y aún si no estás bueno, porque hay que actualizarla. Pero trabajamos para todo eso. En otros países, por ejemplo, como Costa Rica, como Honduras, ellos están trabajando en este momento para desarrollar las leyes de financiamiento del terrorismo, cuáles son las penas y todo eso. Otros países tienen las leyes aún más tiempo, como por ejemplo Guatemala. Guatemala tiene la pena de hasta 30 años para quien comete ali la cuestión de terrorismo en Guatemala. Entonces, tenemos en cuenta que las leyes son prácticamente las mismas, tenemos esa cuestión de sujeto de derecho, Estado de Derecho, de todo eso, pero ¿cómo que vamos a manejar adelante de escenario que tenemos? Exactamente, doctora. Para finalizar, eh, hay una parte que nosotros también tenemos a la naturaleza con sujeto de derechos,
Y miren, en el 2018 la Corte Suprema de Colombia le declaró a la Amazonía como sujeto de derechos. Hay un caso que resolvió la Corte colombiana, incluso nosotros también tenemos varios casos en el derecho ambiental, pero importante porque en Colombia la demanda fue de 25 niños jóvenes en donde argumentaron que el gobierno no frenaba la deforestación, violaban sus derechos constitucionales al medio ambiente, a la vida, a la salud, a la alimentación, y mostraban una pérdida de 138,000 hectáreas del bosque amazónico colombiano. Es muy importante en esto que estamos hablando sobre los derechos de la naturaleza y con el fin de todos nosotros contribuir para que haya una mejor calidad de vida para las futuras generaciones. Gracias, doctora Luana, le agradecemos, no sin más antes mencionarles que el día de mañana vamos a estar en otra conferencia, en otras clases, en donde va a estar el doctor Felipe Rodríguez Esteves, que es de Ecuador, hablando sobre justicia restaurativa versus justicia retributiva. El viernes 19 de junio vamos a tener con el diálogo social como herramienta jurídica con el doctor Ricaurte Soler de Panamá y el doctor Cristian Mora Naula de Ecuador. Y el día sábado 20 de junio, que vamos a tener las clases de 8 de la mañana y 14 horas sobre cultura de muros, de migración y derechos humanos con la doctora María de los Ángeles, presidenta de Sermove España. Gracias, le agradecemos, doctora Luana, por su conferencia. Esperamos tenerle nuevamente en otros cursos y asimismo cuando llegue al Ecuador también tenerle en varias conferencias para todos los Muchas estudiantes gracias. de Derecho y le agradecemos mucho. Le cedo el uso de la voz para que se pueda despedir de todos los participantes. Muchas gracias, doctor Byron. Muchas gracias, Emanuela, doctor Cristian, a toda la nuestra comunidad de Naulacorp. Para mí es un honor estar aquí con una profesional de compliance, de prevención a los delitos financieros, aquí compartiendo en este evento tan especial en honor a doctor Lúdiga. Sábado yo también estaré presente aquí con ustedes, asistiendo junto a la doctora María de los Ángeles. Yo soy delegada de Sermove para Brasil, España, y para mí es un honor compartir aquí con ustedes. Bueno, muchas gracias y que viva la integridad. Gracias.